Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con un poquito de tiempo para pasar un ratito conmigo aprendiendo y descubriendo mujeres en la historia de esta serie de vídeos que estoy haciendo del diccionario de mujeres en la historia. Y vamos a seguir. Si no has visto los vídeos anteriores, puedes hacerlo viendo mi canal y eligiendo el que más te guste, el que más tengas curiosidad. Te invito también a que te suscribas para que cuando publique otro vídeo te avise YouTube y también que si te gusta le des al like, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar de Ana Gertrudis de Kiev. Es, o era, mejor dicho, reina de Francia en el año 1075. Hija del duque ruso de Kiev, Yaroslav, se casó en 1051 con el rey de Francia, Enrique I, y fue madre de Felipe I, convirtiéndose en la primera princesa rusa casada con un rey occidental. Ana Gertrudis de Kiev se llamaba, ¿vale? Seguimos con Ana Caona, cacica de la Española en el siglo XV hasta el XVI. Esposa de Caonabo, uno de los caciques de la isla de Santo Domingo, a la llegada de los españoles en 1492. A la muerte de su esposo y de su hermano Behechío, quedó como cacica de Maguana y Jaraguá, hasta que en 1502 Obando la hizo ahorcar, creyéndola conspiradora. Por el contrario, Fray Bartolomé de las Casas, que estaba en la isla, a la muerte de Ana Caona, elogió las virtudes y la bondad de la reina ahorcada. Era poeta y dirigió ante Bartolomé Colón un areito de 300 vírgenes. Su nombre en taíno significa flor de oro. Taíno yo sé que era una tribu del Caribe. Bartolomé de las Casas, también Fray Bartolomé de las Casas lo conozco, pero no sabía nada de Jaraguá, ni Maguana y otras cosas. O sea que estoy aprendiendo, acordaos que yo estoy aprendiendo con vosotros y con vosotras al mismo tiempo, porque estoy leyendo y al mismo tiempo compartiendo y voy comentando también, ¿no? Pero te invito a que si tienes también cosas que añadir, me lo pongas en comentarios en este vídeo, porque así aprendemos todos. ¿Vale? Seguimos con Ana Anderson, dama que pretendió ser la gran duquesa Anastasia, la hija menor del zar Nicolás II de Rusia, y haber sobrevivido a la matanza de la familia imperial. Nació en Yekaterinburg en 1918 y falleció en Charlottesville en 1984. Durante muchos años defendió sus pretensiones, incluso ante los tribunales, que no pudieron reconocer su personalidad, por ser contradictorias las manifestaciones de los testigos. Sobre este enigmático caso se han escrito varias obras y realizado 2 películas, de las que han sido protagonistas Ingrid Bergman y Lily Palmer. ¿Las conocías? Otra mujer es Laurie Anderson, artista estadounidense nacida en Chicago en 1947. Escultora minimalista, artista de performance, cantante y directora de cine, Anderson está considerada como una de las más representativas exponentes del multimedia artístico estadounidense. En sus espectáculos musicales ha experimentado con la distorsión de su propia voz, además de emplear complicados equipos técnicos y de construir sofisticados instrumentos. En 1980 entró en la corriente pop con la extravagante canción Oh Superman. ¿Vale? Otra mujer interesante. ¿La conocías? La verdad es que yo no. No sé si es porque no es de mi ámbito de interés, pero quizás sí lo es del tuyo, pero desde luego hay de dónde elegir, porque fue escultora, artista de performance, cantante, directora de cine, o sea, hacía muchas cosas también esta mujer, ¿no? Y me encanta porque es polifacética, es multipassionate, ¿no? Como llaman ahora en Estados Unidos, pero me gusta porque siguió lo que a ella le apasionaba y no hay nada de mal en ello, al contrario. Me parece fenomenal que se exploren, ¿no? Se exploren las vías que a uno le llaman la atención. Vale. Lou Andrea Salomé, escritora alemana, nacida en San Petersburgo en 1861 y fallecida en Gotinga en 1937. Una vez terminados sus estudios de filosofía y religión en la Universidad de Zúrich, Andrea Salomé viajó por varios países europeos, en donde trabó una intensa amistad con importantes intelectuales de la época, entre ellos
Wedekind o Kind, no sé cómo se pronuncia, la verdad no lo conocía. Nietzsche, sí, Rilke y Freud, ¿vale? Freud. Su obra explora aspectos de la psicosexualidad femenina y defiende la libre expresión de la feminidad fuera del matrimonio. Entre sus obras destacan Ruth, en 1896, Friedrich Nietzsche y sus obras, en 1894, El erotismo, en 1910 y Psicosexualidad, en 1917. Fue autora además de numerosas cartas en las que reflejó los problemas del fin de siglo y la situación de la mujer intelectual en aquella sociedad. Julie Andrews, Julia Elizabeth Wells, así es como se llama el nombre completo, actriz y cantante británica. Después de algunos papeles en teatro y variedades, su gran debut lo realiza con el papel protagonista de Mary Poppins, que le valió el Oscar de Hollywood. Otros films suyos son Sonrisas y lágrimas, Hawái, Millie, una chica moderna, La estrella, Darling Lily, La semilla del tamarindo, Sob, Víctor o Victoria, etc. Gran parte de ellas se deben a la colaboración con su marido, el realizador cinematográfico Blake Edwards. Entre sus trabajos más recientes se cuentan Así es la vida, Ansias de vivir y Chin Chin. Si no sabes, Chin Chin es como decimos salud en España. Entonces quizá pues, se ha traducido, bueno, seguramente se ha traducido diferente del inglés. Pero bueno, cuéntame, en tu país, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice salud, chin chin? ¿Cómo es? Las Andrews Sisters, ¿no? Las hermanas Andrews. ¿Quiénes eran? Era un conjunto vocal estadounidense compuesto por 3 hermanas de origen greco-noruego. Bern, Maxen y Patty. Las Andrews Sisters actuaron en espectáculos de vaudeville, de cabaret y en la radio. En 1937, la grabación de Bei mir bist du schön las conduce a la cima de Hit Parade nacional, alcanzando relieve internacional durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El ritmo de sus canciones estuvo enormemente influido por el espíritu del jazz. De 1940 a 1948 hicieron numerosas apariciones en el cine, principalmente con Abbott y Costello. Interesante, ¿no? Alba Lucía Ángel, novelista colombiana, nacida en Pereira en 1939. En sus novelas predominan los escenarios europeos y una gran preocupación por los temas feministas. Por ejemplo, Los girasoles en invierno, Misia señora y Las andariegas. ¿Vale? Seguimos con la duquesa de Angulema. Ella es francesa. Su nombre completo era Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon, o sea, María Teresa Carlota de Borbón. Princesa francesa nacida en Versalles en 1778 y fallecida en Gorizia en 1851. Era hija de Luis XVI y de María Antonieta, súper famosa también, ¿verdad? Después de la muerte de sus padres en la guillotina, canjeada por la Convención, se casó con su primo, ya lo comentamos, ¿no? En aquella época era muy común casarse entre miembros de la familia justamente para mantener el poder, ¿no? Pues se casó con su primo Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Fue una de las mujeres más famosas de su época, recibiendo el apelativo de Madame Royale. Dejó algunos escritos en los que relata hechos de su ajetreada vida. Entre el francés, el inglés y el español, a veces me hago un lío, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con Ana O. Aquí así lo escribe Ana O. No sabemos cuál es el apellido. Primera paciente de la historia del psicoanálisis y feminista austríaca, nacida en Viena en 1859 y fallecida en la misma ciudad en 1936, cuyo nombre real era Berta Pappenheim. Ahí lo tenemos. ¿Por qué se llamaría Ana O? Entonces, no sé, vamos a ver si nos lo cuenta. A raíz de la muerte de su padre, empezó a sufrir crisis histéricas espectaculares y a partir de 1880, tras las sesiones de conversación sistemática con Breuer sobre sus alucinaciones y fantasmas, comenzó a sentir que éstas ejercían en ella una función terapéutica. La iniciativa de Anna de aplicar sistemáticamente el procedimiento de cura por la palabra se convirtió posteriormente en una estrategia clínica
cuya aplicación fue generalizada por Freud y Breuer. Considerada además una de las figuras clave del feminismo europeo, en 1904 fundó y presidió la Federación de Derechos de las Mujeres Judías. Vale. Seguimos con Antígona. Antígona era una princesa griega, hija del rey Edipo y su esposa Yocasta. Sirvió de lazarillo a su padre ciego. Por desobediencia a su tío Creonte, rey de Tebas, que había prohibido dar sepultura al cuerpo de su hermano Polinices, fue condenada a ser enterrada viva. Suena como muy impresionante, ¿no? Pero también al leer las novelas históricas de Santiago Posteguillo, parece que le estoy haciendo publicidad y yo no cobro nada por esto, simplemente me encantan. y la verdad las aprecio muchísimo porque aprendo mucho. Y justamente en estas novelas cuenta en muchos casos cómo enterraban vivos ya sea a los esclavos o incluso a las sacerdotisas vestales, que eran como la máxima autoridad religiosa en Roma durante el Imperio Romano, porque, bueno, en el caso de las vestales es porque por haber cometido un crimen incestino, que es que las vestales no se podían tocar, ni siquiera por sus familiares, ni un abrazo, ni una caricia, nada. Y bueno, entonces cuando cometían estos crímenes incestis, sobre todo si tenían pues relaciones, ¿no? Pues las enterraban vivas y a veces incluso sin ser probado. Eran acusaciones falsas, como ocurrió cuando gobernaba el emperador Domiciano. Y bueno, y en el caso de los esclavos, los enterraban vivos como ofrendas o sacrificios a los dioses, que normalmente hacían con animales, ¿no? Con bueyes. Y sin embargo, cuando enterraban vivos a los esclavos era porque ya no estaban desesperados, no sabían qué hacer. ¿Cómo puede ser que estamos perdiendo las guerras? ¿Cómo puede ser que nos están atacando? ¿Qué hemos hecho mal? Los dioses están descontentos. Vamos a enterrar vivos a esclavos. Tremendos. Bueno, pues aquí Antígona, la princesa griega, fue condenada a ser enterrada viva. Y al conocer la sentencia, llegó a quitarse la vida, se quitó la vida. Este personaje, quizá legendario, ha inspirado diversas tragedias desde la antigüedad. Sófocles, Alfieri, Espriu, Anuil, etc. ¿La conocíais? ¿Habíais oído hablar de Antígona? ¿Y sabíais todas estas cosas? Yo, desde luego, antes de leer estas novelas históricas, no. Así que, bueno, nunca deja de sorprendernos la historia, ¿verdad? Bueno, Antonia la Menor, ¿quién era? Una dama romana de la gens Julia. Ya os comenté en otro vídeo cuando hablan de la gens en el Imperio Romano es porque venían de cierta familia, ¿no? De una tribu, lo llamaban como una familia. Entonces, de la gens Julia en el siglo I. Hija de Marco Antonio y Octavia, se casó con Nerón Druso, cabeza de la gens Claudia, hermano del futuro emperador Tiberio, y fue madre del emperador Claudio, de Germánico y de Libila. Se cree que murió envenenada por Calígula, su nieto, en el año 38, o que se suicidó al enterarse de los proyectos de traición de su propia hija Libila y el pretoriano Sejano. El pretoriano también era parte de la Guardia Imperial, que era diferente de los legionarios. Sabéis que estaba el ejército del Imperio Romano y los pretorianos eran la guardia del emperador. Es tomada como ejemplo de las damas aristocráticas romanas, ¿vale? Y justamente por pertenecer a la guardia del emperador, pues muchos tenían la ambición, ¿no?, de pues, ser emperadores ellos mismos. Y por eso justamente se aliaría, ¿no?, con la hija Libila. Bueno, pues vamos a ver otra mujer, Rafaela Aparicio, Rafaela Díaz Valiente, así se llamaba, actriz española, nacida en Marbella en 1906 y fallecida en Madrid en 1996, justito 90 años. Diplomada en Magisterio, debutó en el teatro en 1931 y desarrolló una brillante carrera teatral durante toda su vida. Habiendo interpretado papeles secundarios en el cine de las décadas de los 50 y los 60, su primer gran papel fue en El extraño viaje, de Fernán Gómez, en 1964, a la que siguió una serie de grandes interpretaciones como Ana y los lobos, Mamá cumple 100 años, El sur, El año de las luces y El mar y el tiempo, entre otras. Fue galardonada destacando los Goya de 1988 en reconocimiento a su carrera profesional y el de 1990 como mejor actriz.
¿Cómo vamos de tiempo? Súper. 15 minutitos. Seguimos un poquito más, ¿no? Si tienes tiempo lo ves ahora y si no, pues lo puedes ver luego tranquilamente. O a ratitos vas pausando y voy a continuar. Que YouTube te guarda por donde te has quedado, seguramente. Seguimos con Corazón Aquino. Me encanta el nombre, Corazón. Política filipina, más conocida como Cory Aquino. Nacida en Tarlac, bueno, no lo sé, pone Tarlac, Luzon, en 1933. Supongo que nació allí, en ese año. Tras el asesinato de su marido, se convirtió en el símbolo de la oposición del régimen de F. Marcos. En 1986 se presentó como candidata a la presidencia por la agrupación Unido, pero tras resultar vencedora, la victoria le fue adjudicada a Marcos fraudulentamente. No obstante, la sublevación de un sector del ejército y las continuas protestas populares obligaron a Marcos a exiliarse en Estados Unidos, y Aquino fue nombrada presidenta del país, cargo que ocupó hasta 1992. Bueno, tenemos un ejemplo de una política que llegó a presidenta en Filipinas hasta 1992. Durante su mandato se produjeron 6 sublevaciones armadas que fueron sofocadas por el ejército, el apoyo popular y la comunidad internacional. ¿Vale? Geneviève Charlotte Thiroux d'Arconville, escritora y científica francesa, nacida en París en 1720 y falleció en la misma ciudad en 1805. Casada a los 14 años, jovencita, con un parlamentario, pero también era la época del siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII-XIX. Fue madre de 3 hijos, uno de ellos ejecutado durante la Revolución. Espíritu ecléctico y excéntrico, se interesó por todos los campos del saber y publicó una voluminosa obra. Estudió botánica, anatomía y se adhirió a las tesis de Voltaire, Rousseau, Turgot, Lavoisier, etc. Sus más importantes obras son Sobre la amistad, las pasiones y Vida de María de Médicis. Se dice que realizó 300 experimentos para redactar su tratado sobre la putrefacción. ¡Wow! No quiero imaginarme los experimentos, la verdad. Bueno, Elizabeth Arden, esta sí es más conocida. Fue esteticista y empresaria estadounidense de origen canadiense, cuyo nombre real era Florence Nightingale Graham. Realizó estudios de enfermería trasladándose a Nueva York y con la ayuda de un químico fabricó su primera crema de belleza, Amoretta. Su primer salón, creado en 1920, obtuvo un gran éxito, animándole a abrir institutos de belleza bajo su seudónimo por todo el mundo, que a su vez difundían sus tratamientos patentados. En 1930 inauguró un instituto de lujo dedicado a la relajación de mujeres cansadas y ricas en Main Chance, en Arizona, cuyo éxito la llevó a exportar esta fórmula a todas las capitales europeas. Su gran fortuna la convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. ¡Wow! ¿Ves? Esto no lo sabía. Obviamente sí conocía a Elizabeth Arden, pero no sabía que llegó a ser una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Y bueno, ya vivió entre el siglo XIX y el XX, fallecida en 1966. Seguimos con Concepción Arenal. Hoy veis que estoy hablando de muchas mujeres, pero ya os digo que si tenéis un ratito, mejor, porque ya nos quedan poquitos para acabar con la A, con la sección A, que como sabéis va por orden alfabético, este diccionario de mujeres en la historia, y pues así ya vamos adelantando y conociendo más, ¿vale? Concepción Arenal, socióloga y ensayista española, nació en El Ferrol, 1820 y falleció en Vigo, en 1893. Debido a que las mujeres no podían acceder a la enseñanza universitaria en aquella época, asistió como oyente a clases de derecho disfrazada de hombre. Su obra tiene como fundamento la reforma social, centrándose particularmente en el sistema penitenciario, los derechos de la mujer y la condición de los obreros. Durante la guerra carlista, ya hablamos de ella no de esta mujer, sino de las guerras carlistas, y os invité pues ya que a buscarais un poquito más por internet para conocer un poco de la historia de España, ¿no? Pues durante la guerra carlista colaboró con la Cruz Roja al frente de un hospital en Miranda del Ebro. Fundó una asociación para la construcción de casas para obreros. Fue miembro de la asociación
Howard de Londres para la reforma de las prisiones. Sus tratados sobre temas penitenciarios le valieron reconocimiento y autoridad dentro y fuera del ámbito español. Entre los cargos públicos que desempeñó están el de Visitadora General de Prisiones de Mujeres, el de Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres y el de Secretaria General de la Cruz Roja de Madrid. Arenal, considerada una de las madres del feminismo español y referencia obligada dentro de las corrientes teóricas feministas, publicó, entre otros, El visitador del pobre, La beneficencia, la filantropía y la caridad, en 1860, La mujer del porvenir, en 1884, y La condición social de la mujer en España. No nos dice la fecha. Hannah Arendt, filósofa, socióloga y politóloga estadounidense de origen alemán. Como veis, de verdad, muchas mujeres que nos pueden inspirar, ¿no? Depende de a lo que nos sintamos llamadas cada una, pero me parece muy bueno tener ejemplos de mujeres que han sido súper activas y que han tenido un impacto positivo en la sociedad y que, bueno, por lo menos ellas hicieron lo mejor que creían que debían hacer. Y pues bueno, han pasado a formar parte de mujeres que han tenido un impacto en la historia, ¿no? En la sociedad. Vamos a ver, Hannah Arendt huyó del nazismo en 1934 y en 1941 se estableció en Estados Unidos, donde fue profesora en diversas universidades. Su obra, enmarcada en el ámbito de la filosofía política, es una reflexión sobre la democracia y el totalitarismo. El pensamiento político de Arendt se fundamenta en una antropología fenomenológica de la acción que rechaza todo determinismo histórico y en la idea de un espacio público abierto a la participación general. Entre sus obras destacan Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Acerca de la violencia y Crisis de la República. La argentina, llamada Antonia Mercé y Luque, bailarina y coreógrafa española de origen argentino, nacida en Buenos Aires en 1890 y fallecida en Bayona, Francia, en 1936. Se trasladó a España con sus padres, que fueron maestros de danza en el Teatro Real de Madrid, y actuó en el ballet de este teatro. Desde 1905 realizó varias giras por Europa y en 1929 creó la primera compañía de ballet español en París, presentándose junto con Vicente Escudero en la Ópera Cómica. Su genial interpretación del Amor Brujo de Manuel de Falla la consagró como una de las mejores bailarinas mundiales. Vale, Imperio Argentina se llama la siguiente. Magdalena Nile del Río, así se llamaba, actriz, cantante y bailadora argentina, nacida en Buenos Aires en 1906. A los 6 años comenzó como actriz infantil en su ciudad natal, con el seudónimo de Petit Imperio. En 1920 se traslada a España y debuta en Madrid, siendo durante muchos años la estrella máxima del cine español. Entre sus films sobresalen La hermana de San Sulpicio, Goyescas y Bambú. A partir de 1946 volvió a trabajar en Argentina, Lo que fue de la Dolores y Café Cantante. Sus últimas interpretaciones han sido Tata Mía y El polizón de Ulises. En 1989 le fue concedido un premio Goya honorífico en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica. ¿Vale? Imperio Argentina, y ahora es que estaba confundida porque la siguiente se llama La Argentinita. Entonces digo, ¿la habré leído bien? Pues bueno, parece que sí. Encarnación López Julvez, así se llamaba. Bailarina española también, de origen argentino, nacida en Buenos Aires, ella en 1905. El Imperio Argentina nació en 1906. Bueno, pues la Argentinita fue la mejor bailarina española de su época. Interpretó en sus danzas la música de Falla, Turina, Albéniz, Granados, Ravel, Rimsky-Korsakov, qué nombre tan difícil, Rimsky-Korsakov, etc. Con su hermana Pilar López y otros destacados bailarines organizó el Ballet Español, espectáculo de alto valor artístico que presentó en los mejores teatros del mundo. Arantxa Argüelles, bailarina española también, nacida en Zaragoza en 1970.
Estudiante de danza en la Escuela Superior de Madrid, ingresó en el Ballet Lírico Nacional en 1984, convirtiéndose pronto en primera figura indiscutible. Hasta ahora ha trabajado en las órdenes de María de Ávila, Maya Plisetskaya, etc., y ha desarrollado un importante trabajo fuera de España. En 1991 ingresó como primera figura en el Ballet de la Ópera de Berlín y es considerada como una de las grandes figuras actuales de la danza. Wow, estamos viendo muchas artistas también. Marie-Hélène Arnaud, modelo francesa, nacida en Lille en 1934, fallecida en París en 1986. Bastante jovencita, ¿no? 52 años. A los 17 años fue modelo de Guy Laroche y en 1958 Coco Chanel le propuso presentar su colección. Arnaud fue quien lanzó el famoso vestido sastre en tweed diseñado por Chanel, y la que presentó al mundo entero el célebre perfume de Chanel número 5. Marie-Hélène Arnaud se llamaba. Bueno, pues Coco Chanel, súper famoso, su perfume número 5 también. De nuevo, no estoy haciendo publicidad, pero bueno, pues es de todos conocido, ¿no? Y fue Marie-Hélène Arnaud, modelo francesa, la que lo lanzó. Vale, Bettina von Arnim, escritora romántica alemana cuyo nombre de soltera era Elisabeth Brentano, nacida en Frankfurt en 1785, fallecida en Berlín en 1859. Tras la muerte de su marido, el poeta Achim von Arnim, Bettina se traslada a Berlín en 1831, donde se convierte en una fervorosa activista política y en una de las primeras alemanas en luchar a favor de los derechos de la mujer. Su obra literaria se centra particularmente en la ficcionalización de cartas personales, como bien demuestra Gunderrode en 1840, basada en su correspondencia con la escritora Caroline von Gunderrode. ¿Vale? ¿Seguimos un poquito? Venga, por lo menos 3 minutitos más y llegamos a media hora. Contadme, ¿qué preferís? ¿Vídeos cortitos o vídeos así más larguitos donde podéis ir escuchando y decís, bueno, pues media hora hoy por lo menos voy a estar escuchando, como si fuera un podcast, las mujeres en la historia? Me lo contáis en comentarios o me enviáis un email, lo que prefiráis. Vale, pues seguimos con Eve Arnold, porque esta es estadounidense, fotógrafa estadounidense, nacida en Nueva York en 1913 y fallecida también en Nueva York en 1996. La fotografía de Arnold, de gran fortaleza e insensibilidad, ha conseguido establecer un agudo contraste entre el exquisito glamour hollywoodiense y las miserables condiciones de vida de las comunidades marginales de Estados Unidos. En los años 50 no solo adquirió renombre internacional por sus fotografías de famosas personalidades, entre ellas J. Crawford, Dietrich, Marilyn Monroe, Andy Warhol, y a quien retrató sentado en un inodoro levantando pesas, sino por pertenecer a la prestigiosa agencia Magnum. Posteriormente se estableció en el Reino Unido, donde se dedicó al fotoensayismo, Detrás del velo en 1973 y La mujer sin retoque en 1975, obra en la que estuvo trabajando durante 25 años. ¡Wow! No sé si habéis escuchado una anécdota, que tampoco sé si es real, pero Picasso en una ocasión estaba caminando y se ve que alguien se acercó a él y dijo: Picasso, por favor, ¿podría firmarme en esta servilleta? Y Picasso pues dijo: sí, claro, sí, le firmó y luego le dijo, no sé, como, son 30.000 euros. Dijo: ¿cómo? Pero si te ha tomado un minuto hacerlo. Dice: pero he estado 30 años practicando para poder hacer esto en 30 segundos, ¿verdad? Pues bueno, esta mujer estuvo trabajando 25 años en su obra La mujer sin retoque. ¡Wow! Eso es tener paciencia, ¿verdad? Y perseverancia. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar con Teresa Arroniz y Bosch, poeta y novelista española, nacida en Cartagena en 1827 y fallecida en Madrid en 1890. Utilizó el seudónimo de Gabriel de los Arcos. ¿Os acordáis que al principio de los vídeos, en la introducción, os contaba que antiguamente se hacía eso, ¿no? Las mujeres utilizaban seudónimos o directamente firmaban como anónimo
para que se consideraran sus obras o lo que ellas hacían. La mayor parte de sus novelas las publicó en forma de folletín en los periódicos y revistas de la época. La Condesa de Alba Rosa en 1873, El abanico de oro en 1878 y Mari Pérez en 1879. ¿Vale? Pues bueno, lo dejamos aquí justo un poquito más de 30 minutos. Espero que hayáis aprendido tanto como yo hoy y lo que me queda por aprender, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo vídeo.